Existe un tipo de derrota que nadie entiende del todo. No la derrota del cobarde, no la derrota del mediocre, no la del hombre que nunca tuvo nada que perder. Hablo de algo mucho más perturbador, mucho más difícil de aceptar. La derrota del más capaz. La caída del hombre que tenía todo. La inteligencia, el carisma, la historia, la victoria. Y aún así lo perdió. Todo. Absolutamente todo. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo puede el hombre más brillante de una sala terminar enterrado mientras el más gris, el más callado, el que nadie tomaba en serio, construye un imperio que dura décadas? Esta no es solo una historia sobre política. Esta es una historia sobre el poder, sobre la naturaleza humana, sobre el tipo de errores que cometemos precisamente cuando estamos demasiado seguros de nosotros mismos. Esta es la historia de León Trotsky. Y te advierto desde ahora, cuando termine esta historia, vas a mirarte a ti mismo, a tu trabajo, a tus relaciones. Y vas a preguntarte si estás cometiendo el mismo error que él cometió. El niño que no debería haber llegado a ningún lado corría el año 1879. En una pequeña aldea de Ucrania, en el corazón del Imperio Ruso, nació un niño judío llamado Lev Davidovich Bronstein. El mundo no esperaba nada de él. En aquella época, ser judío en el Imperio Ruso era nacer con una sentencia. Los pogromos, ataques organizados contra comunidades judías, eran parte del paisaje cotidiano. El gobierno zarista mantenía zonas de residencia obligatoria para los judíos. La movilidad era casi inexistente. La educación restringida. El futuro limitado. Su padre, David Bronstein, era un granjero relativamente próspero para los estándares de su comunidad. No era un hombre de libros, sino de tierra y de trabajo. Pero tenía algo que muchos padres de su época no tenían: la voluntad de que su hijo estudiara. Lev fue enviado a Odessa a recibir educación formal. Y allí ocurrió algo que nadie había anticipado. El niño devoró el conocimiento como si llevara años con hambre. Las matemáticas, la literatura, la filosofía, los idiomas, el alemán, el francés, el inglés, además del ruso y el yiddish que ya dominaba. Todo lo absorbía con una velocidad que dejaba perplejos a sus maestros. No era solo inteligencia en el sentido técnico de la palabra, era algo más raro, una capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos, para construir argumentos donde otros solo tenían intuiciones, para hablar en público con una claridad y una fuerza que hacían que la gente olvidara que era un adolescente. A los 17 años ya había descubierto el marxismo. Y el marxismo para Lev Bronstein no fue una ideología más, fue una revelación, una llave que parecía abrir todas las puertas, una manera de entender por qué el mundo estaba organizado como estaba, quién se beneficiaba de esa organización y cómo podía cambiarse. A los 18 años fue arrestado. La primera caída y el primer vuelo. El zarismo no toleraba a los revolucionarios jóvenes, por talentosos que fueran. Lev Bronstein fue enviado a Siberia, no a prisión exactamente. La Siberia zarista funcionaba de manera diferente, sino a un exilio interno, en condiciones de frío extremo y aislamiento casi total. Aquí es donde la historia de cualquier otro hombre habría terminado. El frío, el olvido, la rendición gradual. Pero Lev Bronstein, en Siberia, hizo 3 cosas extraordinarias. Primero, se casó con Alejandra Sokolovskaya, una revolucionaria que lo había introducido al marxismo. Con ella tuvo 2 hijas. Segundo, leyó todo lo que podía conseguir. Las obras de Marx, de Engels, de los grandes pensadores europeos. Escribió ensayos políticos, artículos, análisis. Su mente no se detuvo ni un momento. Tercero, escapó. En el año 1902, con un pasaporte falso en el que había escrito a mano el nombre de un guardián de la cárcel, Trotsky cruzó la frontera y llegó a Europa Occidental. León Trotsky había nacido, no como un hombre real, como una leyenda en construcción. El hombre que Europa no podía ignorar. Cuando Trotsky llegó a Londres en 1902, fue directamente a buscar a Vladimir Lenin. La reunión fue, según todos los testimonios, inmediatamente tensa e inmediatamente fascinante. Lenin era un organizador metódico, calculador, paciente, un hombre que pensaba en estructuras, en disciplina, en la construcción lenta pero sólida de un partido capaz de sobrevivir a la represión. Trotsky era exactamente lo opuesto, brillante
impulsivo, capaz de escribir en 3 horas un artículo que tardaba otros 3 semanas, con una lengua tan afilada que sus críticas cortaban como bisturí. Se admiraron mutuamente, se irritaron mutuamente, se separaron durante años. Trotsky viajó por Europa. Escribió para periódicos revolucionarios, habló en mítines, analizó la situación política rusa con una precisión que hacía que otros revolucionarios en el exilio se sintieran comparados con él como estudiantes de primer año. Y entonces llegó 1905, la primera revolución rusa, el levantamiento que el zar aplastó, pero que mostró al mundo que el imperio estaba agrietado. Trotsky tenía 25 años. Se convirtió en presidente del Soviet de San Petersburgo, el Consejo de Trabajadores que durante unas semanas fue el gobierno real de la capital, y habló ante miles de personas con tal poder, con tal claridad, con tal capacidad para transformar conceptos abstractos en imágenes que la gente entendía en el estómago antes de entenderlas en la cabeza, que los corresponsales extranjeros enviaban a sus redacciones telegramas asombrados. Este hombre, escribían, no tiene 25 años, tiene la edad de la historia. Fue arrestado nuevamente, enviado nuevamente a Siberia. Escapó nuevamente, el patrón se repetía y cada vez que Trotsky caía salía más grande. El año que cambió el mundo. Llegó 1917. La Primera Guerra Mundial había destrozado Europa. El imperio ruso estaba al borde del colapso. El zar Nicolás II abdicó en febrero. Rusia quedó en un estado de caos político que nadie sabía cómo resolver. Trotsky estaba en Nueva York cuando ocurrió la abdicación, literalmente, escribiendo artículos para un periódico socialista en español en el Bronx, ganando $2 al día. Regresó de inmediato. Y lo que ocurrió en los meses siguientes es todavía hoy uno de los episodios más extraordinarios de la historia moderna. Lenin llegó a Rusia en abril, en el famoso tren sellado que los alemanes le permitieron cruzar Europa, calculando que un Lenin en Rusia desestabilizaría aún más al gobierno provisional y sacaría al país de la guerra. Trotsky llegó en mayo. Y entre los dos construyeron en apenas 6 meses la revolución que cambiaría el siglo XX. Pero aquí hay un detalle que la mayoría de los libros de historia no subrayan suficientemente. Cuando llegó el momento decisivo, cuando el partido bolchevique debatió si lanzar el golpe de Estado en octubre, fue Trotsky quien lo ejecutó. Lenin estaba escondido, porque el gobierno provisional lo buscaba. Dirigía las operaciones desde un apartamento clandestino. Trotsky era el que estaba en las calles, el que coordinaba a los soldados y marineros que tomaron los puentes, las estaciones de tren, los edificios de telégrafos, el que habló ante el Soviet de Petrogrado esa noche histórica y recibió una ovación que duró minutos. No fue solo una revolución, fue la actuación más grande de la historia de Trotsky, y en los años siguientes lo que construyó fue aún más extraordinario. El hombre que creó un ejército de la nada. El nuevo gobierno soviético se encontró ante una situación que podría haber terminado con la revolución en semanas. Rusia estaba en guerra con Alemania, guerra que Lenin terminó con el humillante tratado de Brest-Litovsk. Los aliados occidentales, aterrorizados por la revolución comunista, enviaron tropas para apoyar a los ejércitos blancos que querían destruir al gobierno bolchevique. La guerra civil se extendía por todo el territorio y el ejército rojo no existía. Literalmente, no había ejército. Había grupos de trabajadores y campesinos con fusiles, sin disciplina, sin cadena de mando, sin logística, sin formación. Trotsky fue nombrado comisario del pueblo para asuntos militares. Lo que hizo en los años siguientes fue, en términos de organización pura, uno de los logros más impresionantes del siglo XX. Viajó en su famoso tren blindado, un cuartel general móvil, una sala de operaciones, una redacción de periódico y una tribuna política, todo en uno, por miles de kilómetros de frente. Donde los soldados rojos retrocedían, aparecía Trotsky. Donde había desorganización, llegaba orden. Donde había duda, llegaba claridad. Reclutó a oficiales del ejército zarista.
hombres con formación técnica que los bolcheviques necesitaban, y los integró en el Ejército Rojo, asegurando su lealtad con un sistema de comisarios políticos que vigilaban cada decisión militar. Fue una solución brillante y pragmática que muchos de sus camaradas más puristas encontraron inaceptable. No le importó. Para el año 1922, el Ejército Rojo había ganado la guerra civil. El gobierno soviético había sobrevivido y Trotsky era, junto a Lenin, la figura más reconocida de la revolución. El periodista estadounidense Max Eastman, que estuvo en Rusia en esos años y conoció personalmente a los líderes bolcheviques, escribió algo que los historiadores han citado durante décadas. En 1922, entre el pueblo soviético, el nombre de Trotsky era pronunciado con mayor frecuencia y mayor fervor que el de Lenin. Mayor fervor, mayor frecuencia que Lenin. El hombre nacido en una aldea ucraniana, el niño judío a quien el imperio ruso había querido mantener invisible, había llegado a ser la segunda figura más poderosa del estado más revolucionario del mundo. Tenía 42 años y no tenía la más mínima idea de lo que estaba a punto de ocurrirle. La pregunta que esta historia hace aquí es donde la historia habitual de Trotsky termina. El genio, el héroe, el constructor de ejércitos. Pero esta historia no ha comenzado todavía, porque lo verdaderamente fascinante de León Trotsky no es lo que construyó, es cómo lo perdió. Y lo perdió frente a un hombre que en 1922 ninguno de sus camaradas tomaba en serio. Un hombre al que Trotsky llamaba despectivamente el camarada gris. Un hombre sin el brillo de Trotsky, sin su elocuencia, sin su historia. Un hombre que, mientras Trotsky pronunciaba discursos históricos, estaba sentado en oficinas firmando papeles. Un hombre llamado Joseph Stalin. La pregunta no es quién era más inteligente. La pregunta es por qué la inteligencia no fue suficiente. Y esa respuesta, como veremos en la siguiente parte de esta historia, es más incómoda de lo que cualquiera quisiera escuchar. Abril de 1922. El partido bolchevique celebra un pleno del Comité Central. Hay debates sobre economía, sobre política exterior, sobre la reconstrucción de un país destrozado por años de guerra. Los grandes nombres de la revolución están presentes: Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin. Hombres con historia, con discursos memorables, con reputaciones construidas en años de lucha clandestina y combate abierto. Y entonces alguien propone un nombre para un cargo nuevo. El cargo se llama Secretario General del Partido Comunista. El nombre propuesto es Joseph Stalin. Nadie protestó. Nadie debatió con intensidad. Nadie levantó la mano para advertir que aquella decisión administrativa, aquella formalidad burocrática, aquel puesto de organización interna que sonaba a trabajo de oficina, era en realidad la llave del reino. ¿Por qué? Porque nadie lo entendió así. Nadie, excepto el hombre que acababa de recibir el cargo. El poder invisible. Para comprender lo que Stalin construyó en los años siguientes, hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona el poder real dentro de una organización. No funciona a través de los discursos más brillantes, no funciona a través de las ideas más originales, no funciona necesariamente a través de las victorias más espectaculares. El poder real, el poder que dura, el poder que no se puede quitar con un argumento ni con una votación, funciona a través del control, de algo mucho más mundano y mucho más decisivo: los nombramientos. ¿Quién decide quién ocupa qué cargo? ¿Quién aprueba los ascensos? ¿Quién determina qué comité tiene presupuesto y cuál no? ¿Quién puede transferir a un funcionario incómodo a una ciudad lejana con una justificación técnica perfectamente razonable? El secretario general del partido. Stalin lo comprendió con una claridad que ninguno de sus rivales quiso ver. En un estado de partido único, donde no hay elecciones reales, donde no hay prensa independiente, donde no hay contrapesos institucionales externos, el hombre que controla los nombramientos controla todo lo demás. No hace falta intimidar a nadie. No hace falta amenazar a nadie. Basta con asegurarse de que las personas leales a ti estén en las posiciones correctas. Basta con que cuando llegue el momento de una votación decisiva, los hombres sentados alrededor de la mesa sean hombres que te deben su cargo, su salario, su posición.
Stalin pasó los siguientes 2 años haciendo exactamente eso. Mientras Trotsky pronunciaba discursos ante multitudes y escribía artículos teóricos que los intelectuales de medio mundo leían con admiración, Stalin firmaba papeles, nombraba secretarios regionales, aprobaba traslados, construía en silencio y con paciencia quirúrgica una red de lealtades que se extendía por todo el aparato del partido como raíces bajo la tierra. Nadie lo veía crecer, porque nadie miraba hacia abajo. Lenin lo vio. Demasiado tarde. Vladimir Lenin no era un hombre que perdiera la lucidez con facilidad. A finales de 1922, después de su segundo infarto, comenzó a dictar una serie de notas que la historia conocería como su testamento político. Documentos privados, dictados a su secretaria, destinados al próximo congreso del partido. En esos documentos, Lenin escribió sobre los principales líderes bolcheviques. Los evaluó uno por uno con la frialdad de un cirujano. Sobre Trotsky, escribió que era el hombre más capaz del Comité Central, pero que tenía una excesiva confianza en sí mismo y una tendencia a dejarse llevar demasiado por el aspecto puramente administrativo de los asuntos. Sobre Stalin, escribió algo que debería haber detenido la historia. Escribió que Stalin había concentrado en sus manos un poder inmenso y que no estaba seguro de que siempre supiera utilizarlo con la suficiente prudencia. Propuso explícitamente que Stalin fuera removido del cargo de secretario general. Lenin añadió después, en un postdata dictado unos días más tarde, palabras aún más directas. Stalin es demasiado grosero, y este defecto, perfectamente tolerable en el ambiente entre nosotros los comunistas, se vuelve intolerable en el cargo de secretario general. Un hombre que llevaba décadas leyendo el poder político con precisión de ajedrecista había visto el peligro. Había dictado la solución, y entonces, el 7 de enero de 1924, Lenin murió. El funeral que lo cambió todo. Cuando un líder muere, especialmente en un sistema sin mecanismos claros de sucesión, los días inmediatamente posteriores son los más cargados de significado político de toda una época. Las imágenes que se crean en esos días duran décadas. Las ausencias que se registran en esos momentos se vuelven acusaciones permanentes. Stalin lo sabía. Trotsky estaba en el sur del país, en Tiflis, recuperándose de una enfermedad. Cuando llegó la noticia de la muerte de Lenin, envió un telegrama al Kremlin preguntando cuándo sería el funeral para organizar su regreso. La respuesta que recibió indicaba que el funeral sería el día 26 de enero. Trotsky calculó que no llegaría a tiempo si viajaba desde Tiflis. Decidió continuar su convalecencia. El funeral fue el día 27. ¿Error de cálculo en el telegrama? ¿Confusión administrativa? ¿O algo más? Nunca se supo con certeza. Pero el resultado fue perfectamente claro. Mientras los líderes del partido se reunían alrededor del féretro de Lenin ante las cámaras y los periodistas del mundo entero, Trotsky no estaba. Stalin sí estaba. Stalin pronunció el discurso principal. Stalin caminó junto al féretro. Stalin fue el rostro de la continuidad, el hombre que recibía el testigo, el guardián del legado. Y Trotsky, el hombre que había coordinado la revolución, que había construido el ejército rojo, que había ganado la guerra civil, estaba en Tiflis. En política, una imagen vale más que 1000 discursos. Y la imagen de ese día, Stalin de pie junto al féretro de Lenin, solemne, presente, irreemplazable, fue una de las más poderosas del siglo XX. El testamento que desapareció. Semanas después del funeral, el testamento de Lenin fue presentado ante el Comité Central. Los documentos dictados por el fundador de la revolución, con su recomendación explícita de remover a Stalin del cargo de secretario general, estaban sobre la mesa. Este era el momento. Si existía un instante en la historia soviética donde la trayectoria de los acontecimientos podía haberse desviado, donde Trotsky tenía no solo la razón política sino la autoridad moral del propio Lenin respaldando su causa, ese instante era ese. ¿Qué hizo Trotsky? Guardó silencio, no habló. No exigió que se leyera el testamento ante el Congreso completo. No usó las palabras de Lenin como el arma que eran. Zinoviev y Kamenev, que en ese momento todavía eran aliados de Stalin en el triunvirato que gobernaba el partido, propusieron que el testamento no se hiciera público, que se mantuviera en secreto dentro del Comité Central.
Stalin, con su habitual habilidad para parecer modesto en los momentos estratégicos, dijo que si los camaradas lo consideraban necesario, él estaba dispuesto a renunciar al cargo. Nadie lo tomó la palabra. El testamento fue suprimido. Stalin permaneció en su puesto. Y la pregunta que los historiadores han debatido durante décadas es simple y devastadora. ¿Por qué Trotsky no habló? Hay varias respuestas posibles. Quizás calculó que enfrentarse directamente a Stalin en ese momento, cuando el partido estaba en proceso de duelo y buscaba estabilidad, sería interpretado como oportunismo político. Quizás confió en que su superioridad intelectual era tan obvia para todos que no necesitaba batallas de ese tipo. Quizás simplemente no podía imaginar que Stalin, a quien consideraba una figura de segundo orden, pudiera realmente amenazarlo. Cualquiera que sea la respuesta, el resultado fue el mismo. La única vez que el nombre de Lenin podría haber destruido a Stalin, Trotsky eligió no pronunciarlo. El triunvirato y la arquitectura del aislamiento. Entre 1924 y 1926, Stalin trabajó con una precisión que solo puede apreciarse completamente en retrospectiva. Junto a Zinoviev, que controlaba el partido en Leningrado, y Kamenev, que controlaba Moscú, formó el triunvirato que dominó el partido después de la muerte de Lenin. El objetivo inmediato del triunvirato era uno solo: aislar a Trotsky. La estrategia fue elegante en su brutalidad. No se atacó a Trotsky con argumentos frontales, donde su superioridad retórica habría sido devastadora. Se le atacó mediante la acumulación gradual de etiquetas, de asociaciones, de insinuaciones. Se recordó que Trotsky no había sido bolchevique desde el principio, que había sido menchevique hasta 1917. Se recordó que había tenido diferencias con Lenin. Se sugirió que sus ideas sobre la revolución permanente eran peligrosamente divergentes de la línea ortodoxa del partido. Nada de esto era completamente falso, pero tampoco contaba toda la historia. No importó. En política no gana el argumento más verdadero, gana el argumento más repetido. Y los argumentos contra Trotsky fueron repetidos en cada célula del partido, en cada reunión regional, en cada artículo de los periódicos controlados por el aparato que Stalin había construido. Los hombres nombrados por Stalin en los 2 años anteriores transmitían el mensaje. Los secretarios regionales que le debían sus cargos organizaban las reuniones donde se criticaba a Trotsky. Los comités donde los miembros habían sido seleccionados por el aparato votaban en contra de sus propuestas. La máquina funcionaba. Y Trotsky, que podía deconstruir la lógica de Marx en 20 páginas brillantes, no sabía cómo combatir una máquina. El momento en que Zinoviev y Kamenev entendieron 1926. Para entonces, algo había cambiado en la percepción de Zinoviev y Kamenev. Habían ayudado a Stalin a aislar a Trotsky. Habían sido parte del triunvirato que suprimió el testamento de Lenin. Habían prestado sus nombres y su influencia a la campaña de marginación. Y entonces comprendieron algo que debería haberles resultado obvio desde el principio. Stalin no compartía el poder, lo acumulaba. El mismo aparato que había sido usado para aislar a Trotsky comenzaba a usarse para aislarlos a ellos. Los mismos mecanismos de control sobre los nombramientos y las votaciones que habían funcionado contra Trotsky comenzaban a funcionar en su contra. Con urgencia y con un sentido de ironía histórica que los observadores de la época encontraron casi tragicómico, Zinoviev y Kamenev se acercaron a Trotsky. La persona a quien habían ayudado a destruir. Le propusieron una alianza. Trotsky aceptó. Nació la llamada oposición unificada. Pero había un problema fundamental que ninguno de los tres quiso mirar directamente. La máquina ya estaba construida. Los nombramientos ya estaban hechos. Las lealtades ya estaban compradas. Las votaciones ya estaban en la práctica predeterminadas. El partido que existía en 1926 no era el mismo que existía en 1924. 3 hombres brillantes, con historias extraordinarias y argumentos poderosos, se encontraron intentando convencer a una organización que ya no tenía la capacidad estructural de escucharlos, aunque hubiera querido hacerlo. La lección que aún nadie quiere escuchar. Hay algo que esta parte de la historia dice sobre el poder que resulta profundamente incómodo, que la brillantez no es suficiente, que la razón no es suficiente.
que tener el mejor argumento, la mejor historia, el mejor análisis, no garantiza absolutamente nada dentro de una organización si no has construido pacientemente la infraestructura de relaciones y lealtades que convierte tus argumentos en acciones. Trotsky llamaba a Stalin el camarada gris. Lo decía con desprecio, como si fuera un insulto definitivo, como si la falta de brillo intelectual fuera automáticamente una debilidad política. Pero Stalin entendió algo que Trotsky nunca quiso entender. En la mayoría de las organizaciones, en la mayoría de los momentos históricos, el poder no lo tiene el más brillante. Lo tiene el más paciente. Lo tiene el que está dispuesto a sentarse en una oficina y firmar papeles durante años mientras los demás pronuncian discursos. Lo tiene el que recuerda los nombres de los secretarios regionales, de los comisarios de distrito, de los responsables de las células locales. El que les pregunta por sus familias, el que resuelve sus pequeños problemas administrativos, el que les hace sentir que son importantes. Lo tiene el que convierte cada favor en una deuda y cada deuda en un voto. Y cuando llegó el momento decisivo, Stalin tenía miles de esas deudas acumuladas. Trotsky tenía discursos, hermosos, poderosos, históricamente importantes discursos, que no valían nada ante una sala llena de personas que le debían su cargo a otro hombre. La pregunta que te hago ahora, antes de que continuemos con lo que ocurrió después, el exilio, la persecución, el final que convirtió a Trotsky en uno de los símbolos más poderosos del siglo XX, quiero que te detengas un momento. Piensa en la organización en la que estás, tu empresa, tu institución, tu equipo. ¿Hay alguien en ella que no tenga el título más impresionante ni pronuncie los discursos más brillantes, pero que lleva años asegurándose tranquilamente de que las personas correctas estén en los lugares correctos? ¿Hay alguien que parece estar siempre presente en los momentos que importan, no porque sea el más visible, sino porque nunca está ausente cuando se toman las decisiones reales? ¿Y hay alguien, quizás tú mismo, que confía en que su competencia habla por sí sola, que cree que los resultados son suficientes, que las ideas son suficientes, que la historia es suficiente? Si es así, esta historia aún no ha terminado para ti, porque lo que le ocurrió a Trotsky en los años siguientes no fue solo una tragedia personal, fue la consecuencia lógica, inevitable, de haber ganado todas las batallas importantes y haber ignorado completamente la guerra que realmente decidía quién gobernaba. Existe un momento en la vida de ciertos hombres extraordinarios en el que su mayor virtud se convierte, sin que ellos lo noten, en su mayor vulnerabilidad. No es un momento dramático, no hay relámpagos ni señales visibles. Es un proceso lento, casi imperceptible, como el cambio de estación. Un día miras por la ventana y te das cuenta de que el paisaje ya no es el mismo, pero no puedes señalar exactamente cuándo cambió. Para Trotsky, ese proceso comenzó mucho antes de que él pudiera verlo. Y lo más perturbador de esta historia no es que Stalin lo derrotara. Lo más perturbador es que Trotsky colaboró activamente en su propia derrota. No por cobardía, no por estupidez, sino precisamente por las mismas cualidades que lo habían hecho grande. Su inteligencia superior, su confianza absoluta en sus propias capacidades, su desprecio genuino por lo que consideraba mediocridad. El mismo fuego que lo había iluminado durante décadas comenzó a quemarlo desde adentro. Lo que decían quienes lo conocían mejor para entender a Trotsky como ser humano, no como ícono, no como mártir, no como símbolo. Hay que escuchar a las personas que lo conocieron en privado. Las que compartieron años de vida cotidiana con él, no solo los momentos históricos. Su primera esposa, Alejandra Sokolovskaya, la mujer que lo acompañó en el exilio siberiano cuando tenía 18 años, habló de él en términos que mezclaban la admiración más profunda con una tristeza que atravesaba cada palabra. Decía que Lev era capaz de ver el horizonte con una claridad que dejaba sin aliento, pero que tenía una dificultad casi física para ver a las personas que estaban a medio metro de él, que podía analizar las fuerzas históricas que movían a millones de seres humanos y al mismo tiempo ignorar completamente las necesidades emocionales de los 5 que tenía a su alrededor. Angélica Balabanova, revolucionaria italiana que trabajó con los bolcheviques en los primeros años del gobierno soviético, dejó testimonios aún más directos.
Describía a Trotsky como alguien que entraba en una sala y de manera inmediata, casi instintiva, evaluaba a cada persona presente según una escala de utilidad intelectual. Si a alguien no le parecía suficientemente brillante o suficientemente relevante, dejaba de existir para él. No era crueldad calculada, era algo más difícil de combatir. Era indiferencia genuina. Anatoly Lunacharsky, uno de los más viejos bolcheviques, comisario del pueblo para la educación en los primeros años del gobierno soviético, escribió algo que se convirtió en una de las evaluaciones más citadas de Trotsky. Era un organizador extremadamente deficiente y prácticamente no tenía seguidores incondicionales. Detente un momento en esa frase. Prácticamente no tenía seguidores incondicionales. El hombre que había construido el Ejército Rojo. El hombre que había coordinado la Revolución de Octubre. El hombre que durante años había llenado plazas y teatros con personas que lo escuchaban durante horas con absoluta fascinación. No tenía seguidores incondicionales. ¿Cómo es posible? La diferencia entre admiradores y seguidores. Aquí está la distinción que Trotsky nunca entendió y que Stalin entendió perfectamente desde el principio. Un admirador es alguien que te reconoce como superior, que aprecia tu talento, que habla bien de ti en las conversaciones, que quizás incluso te vota en una reunión pública donde el voto es visible y la presión social es alta. Un seguidor incondicional es algo completamente diferente. Es alguien que, cuando llega el momento de la decisión privada, cuando nadie lo está mirando, cuando hay un costo real en apoyarte, elige tu lado de todas formas. No porque te admire, sino porque tiene una lealtad que va más allá de la admiración. Una lealtad construida sobre historia compartida, sobre deudas personales, sobre la sensación profunda de que su destino y el tuyo están entrelazados. Trotsky generaba admiradores en cantidades extraordinarias. No sabía generar el segundo tipo, y la razón es simple. Para generar seguidores incondicionales, hay que estar dispuesto a invertir en las personas, no como herramientas para un proyecto mayor, sino como fines en sí mismos. Hay que recordar sus problemas, preguntarles por sus hijos, ayudarles en sus dificultades cotidianas, hacerles sentir que son importantes para ti, no solo cuando necesitas su apoyo, sino en todos los momentos intermedios. Trotsky encontraba esa clase de inversión sencillamente aburrida. Tenía cosas más importantes en qué pensar, ideas más grandes que construir, batallas históricas que librar. Stalin, en cambio, tenía una memoria casi sobrenatural para los detalles personales de las personas que le interesaban. Recordaba los nombres de los hijos de los secretarios regionales, recordaba quién había tenido problemas con la vivienda el año anterior y se aseguraba de que el problema estuviera resuelto. Recordaba los cumpleaños, las enfermedades, los favores pendientes. No porque fuera un hombre afectuoso, sino porque entendía que el poder personal se construye exactamente así, un detalle a la vez, una deuda a la vez durante años. El silencio que habló más fuerte que todos sus discursos. 1924. El 13º Congreso del Partido Comunista. El testamento de Lenin fue leído ante la delegación del Comité Central antes del Congreso General. Las palabras del fundador de la revolución, con su recomendación explícita de remover a Stalin, estaban sobre la mesa. Trotsky estaba en la sala. Todos lo miraban. Este era el momento. El único momento en que el peso moral de Lenin, el hombre cuyo nombre era todavía sagrado para cada miembro del partido, podía usarse como palanca. El único momento en que un discurso de Trotsky habría tenido detrás de sí no solo su propio prestigio, sino la autoridad del fundador. Trotsky guardó silencio. Después, cuando se le preguntó por qué no había hablado, dio una respuesta que revela todo lo que necesitamos entender sobre su manera de pensar. Dijo que habría parecido oportunismo personal, que habría parecido que usaba la muerte de Lenin para sus propios fines políticos, que el partido lo habría interpretado como una muestra de ambición y no de principio. La respuesta es, en su propia manera, brillante. Es el tipo de razonamiento que produce un hombre muy inteligente que ha pensado profundamente sobre cómo debe comportarse un líder honorable. Y es exactamente el tipo de razonamiento que pierde las guerras políticas. Porque mientras Trotsky calculaba cómo no parecer oportunista, Stalin calculaba cómo asegurarse de que los próximos 100 nombramientos en el aparato del partido fueran personas que le debían su cargo.
Uno jugaba al ajedrez con las reglas de la moral, el otro jugaba con las reglas del poder, y las reglas del poder en aquella sala eran las únicas que importaban. ¿Cómo se destruye a un gigante sin enfrentarlo? Entre 1924 y 1927, el proceso de destrucción política de Trotsky siguió una lógica que vale la pena entender en detalle, porque no es exclusiva de la Unión Soviética. Es la lógica de cómo se destruye a cualquier persona poderosa dentro de cualquier organización. Primer paso: no se le ataca frontalmente. Un ataque frontal le da la oportunidad de defender sus posiciones donde es imbatible. Se le ataca lateralmente mediante la acumulación de dudas, de preguntas insinuadas, de asociaciones inconvenientes. Se recordó continuamente que Trotsky había tardado en unirse a los bolcheviques, que en sus años de menchevismo había criticado a Lenin, que su teoría de la revolución permanente tenía diferencias con la línea que el partido estaba adoptando. Ninguna de estas observaciones era técnicamente mentira, pero juntas construían una imagen, la de un hombre que nunca había sido completamente de los suyos. Segundo paso: se controla el canal de información. Los periódicos del partido, las publicaciones internas, los boletines regionales estaban todos, para 1925, bajo la influencia directa o indirecta del aparato que Stalin controlaba. Las críticas de Trotsky al liderazgo del partido aparecían resumidas, descontextualizadas, presentadas de la manera más desfavorable posible. Sus respuestas llegaban tarde o no llegaban. Tercer paso: se le hace responsable de cada problema, independientemente de su causa real. Las dificultades económicas del país, los conflictos internos del partido, las tensiones con otros países, todo podía conectarse con suficiente creatividad narrativa a la figura del opositor. Trotsky respondía a cada acusación con análisis brillantes que demostraban punto por punto que las acusaciones eran falsas o distorsionadas. Los análisis eran correctos y no cambiaban absolutamente nada, porque el problema no era de lógica, era de estructura, y cuando la estructura está en tu contra, la lógica es impotente. La trampa del espejo. Hay algo en la psicología de los hombres verdaderamente brillantes que los hace especialmente vulnerables a un tipo específico de error: el error del espejo. El error del espejo funciona así: cuando miras a otra persona y no ves en ella tu propio nivel de capacidad, automáticamente la subestimas, la clasificas como inferior. Y una vez que la clasificas como inferior, dejas de estudiarla seriamente, dejas de tomarla como amenaza real, dejas de analizar con cuidado lo que está haciendo. Trotsky miraba a Stalin y veía a un hombre sin brillo intelectual, sin elocuencia, sin la capacidad de producir textos teóricos de alto nivel, sin el tipo de formación europea que Trotsky consideraba esencial para un líder revolucionario. Lo que Trotsky no veía era la inteligencia específica que Stalin sí tenía. Una inteligencia de poder, una comprensión profunda e intuitiva de cómo funciona la lealtad, el miedo, la deuda y la dependencia dentro de las organizaciones humanas. Era una inteligencia diferente a la de Trotsky, no inferior a ella. Pero Trotsky no tenía categorías para ese tipo de inteligencia. En su mapa mental del mundo, la inteligencia que importaba era la capacidad de análisis teórico, de síntesis histórica, de argumentación filosófica. Todo lo demás era, en el mejor caso, habilidad técnica. En el peor caso, mediocridad disfrazada de pragmatismo. Llamar a alguien el camarada gris no es solo un insulto, es una declaración de que has dejado de mirarlo. Y dejar de mirar a tu adversario más peligroso es en cualquier conflicto el error del que no hay regreso. 1927. El final del juego. Para 1927, la oposición unificada, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, intentó un último movimiento. Organizaron manifestaciones en las calles de Moscú y Leningrado, coincidiendo con el 10º aniversario de la Revolución de Octubre. Una apelación directa a la memoria histórica, a los trabajadores, a la base del partido. Fue un fracaso, no porque las ideas de la oposición fueran impopulares, no porque los manifestantes no aparecieran, sino porque el aparato del partido respondió con una eficiencia que demostró, de manera definitiva, hasta dónde llegaba el control de Stalin. Las manifestaciones fueron dispersadas.
Los organizadores fueron identificados e informados. Las células del partido en fábricas y barrios, dirigidas por hombres nombrados por el aparato, aprobaron resoluciones condenando a la oposición. En diciembre de 1927, en el 15º Congreso del partido, Trotsky, Zinoviev y Kamenev fueron expulsados del Partido Comunista. Trotsky tenía 48 años. Había dedicado 30 de esos años a la revolución y fue expulsado de la organización que esa revolución había creado por un hombre a quien él mismo había ayudado a subestimar durante años. Lo que Lunacharsky entendió y Trotsky no. Anatolio Lunacharsky, el mismo que había escrito que Trotsky era un organizador deficiente sin seguidores incondicionales, añadió algo más en su evaluación que vale la pena citar con precisión. Dijo que Trotsky era consciente de su propio valor, que tenía plena conciencia de ser extraordinario y que esa conciencia, completamente justificada desde el punto de vista intelectual, producía en él una actitud hacia los demás que hacía casi imposible la construcción de vínculos de lealtad profunda. No es que Trotsky fuera cruel. No es que tratara mal a las personas deliberadamente, es que las trataba como un director de orquesta. Trata a los músicos durante el ensayo, como elementos de un proyecto mayor, necesarios pero instrumentales, reemplazables si no alcanzaban el estándar requerido. Los músicos pueden admirar enormemente a un director así, pueden incluso considerar que trabajar con él es el privilegio de sus vidas, pero cuando el director cae, no arriesgan nada por él, porque él nunca arriesgó nada por ellos. El diagnóstico final, la derrota de Trotsky, no fue un accidente histórico, no fue la victoria del mal sobre el bien, aunque hay razones para usar esos términos. No fue simplemente la prueba de que Stalin era más astuto. Fue el resultado de una incompatibilidad fundamental entre el tipo de hombre que Trotsky era y el tipo de juego que había elegido jugar. Trotsky era, en el sentido más profundo de la palabra, un hombre de crisis. En los momentos de fractura histórica, cuando las estructuras existentes colapsan y lo que decide el futuro es la claridad de visión, la capacidad de comunicar esa visión con poder emocional y la valentía de actuar cuando todos los demás dudan, Trotsky no tenía igual. Octubre de 1917 fue su momento perfecto. La guerra civil fue su momento perfecto. Eran situaciones donde el mundo necesitaba exactamente lo que él tenía. Pero después de la revolución comienza otro tipo de historia. Comienza la historia de construir instituciones, de gestionar alianzas, de negociar compromisos, de cultivar pacientemente las lealtades que sostienen el poder en los momentos ordinarios, que son la inmensa mayoría de los momentos. Y para ese juego, Trotsky no tenía ni las herramientas, ni más importante, la voluntad de adquirirlas. Consideraba ese juego indigno de sus capacidades. Y tenía razón, en cierto sentido. Era un juego menos brillante, menos histórico, menos digno de las páginas que él amaba escribir y leer, pero era el juego que decidía quién gobernaba. Antes de la última parte, hay una pregunta que flota sobre toda esta historia y que quiero dejarte antes de que continuemos. No es una pregunta sobre historia soviética, es una pregunta sobre ti. ¿Cuántas veces en tu vida has ganado el argumento y perdido la guerra? ¿Cuántas veces has tenido razón, completamente razón? Y eso no cambió nada porque las personas que tomaban la decisión no te debían nada, no te conocían realmente, no tenían ninguna razón personal para ponerse de tu lado cuando hubiera un costo en hacerlo. ¿Y cuántas veces has mirado a alguien menos brillante que tú? A alguien que no habla tan bien, ni piensa tan rápido, ni produce trabajo tan impresionante. Y has decidido, sin analizarlo demasiado, que no representaba una amenaza real. Trotsky cometió exactamente esos errores. Y el precio que pagó fue el más alto que puede pagar un ser humano. Lo que ocurrió en los 11 años siguientes, los años del exilio, de la persecución, del lento y metódico desmantelamiento de todo lo que había construido, es la parte de esta historia que convierte la derrota política en algo mucho más oscuro y mucho más difícil de mirar directamente. Esa es la historia de la siguiente parte. Enero de 1929. León Trotsky tiene 49 años. Está de pie en un muelle en Odessa.
la misma ciudad donde de joven devoró libros y descubrió que el mundo podía cambiarse, el mismo mar negro que había visto en su infancia, pero ahora hay agentes del gobierno soviético a su alrededor y un barco que lo llevará a Turquía y una orden de expulsión firmada por el gobierno que él mismo ayudó a crear. Lleva consigo sus archivos, sus manuscritos, sus libros y la certeza absoluta todavía de que la historia le daría la razón. No llevaba lo que más necesitaba. No llevaba a nadie que fuera a morir por él. Lo que ocurrió en los 11 años siguientes es una de las historias más extraordinarias y más devastadoras del siglo XX. No solo como tragedia personal, sino como demostración de algo sobre el poder que ningún libro de teoría política puede enseñar con la misma claridad que los hechos desnudos. Cuando caes dentro de una organización que controla un estado, no solo caes tú, cae todo lo que tocaste, todo lo que construiste, todos los que te conocieron. El exilio que fue una guerra Turquía primero. La isla de Prinkipo en el mar de Mármara, a una hora en barco de Estambul. Durante 4 años, Trotsky vivió en una villa deteriorada rodeada de agua, sin los recursos del Estado soviético, sin el aparato que durante años había ejecutado sus decisiones, sin el ejército que él había creado, pero con su mente intacta. Escribió durante esos años con una productividad que asombraba incluso a sus críticos. La historia de la Revolución Rusa, que produjo en Prinkipo, es considerada todavía hoy uno de los grandes textos históricos del siglo XX. 3 volúmenes, miles de páginas. Un análisis de los mecanismos de la revolución que combina la profundidad teórica con una prosa narrativa de extraordinaria fuerza. Era en el exilio más brillante que nunca y más impotente que nunca. Porque mientras escribía, Stalin construía. El aparato del partido que había comenzado a armarse en 1922 era ahora, en 1930, una estructura de control total que se extendía por cada rincón del país más grande del mundo. La colectivización forzada, el primer plan quinquenal, la industrialización acelerada, políticas que en muchos casos Stalin había adoptado de los propios programas de la oposición, pero que implementaba con una violencia que Trotsky había considerado imposible. Desde Prinkipo, Trotsky lo analizaba todo, publicaba boletines, enviaba cartas. Construía la Cuarta Internacional, una nueva organización revolucionaria que pretendía ser la alternativa a lo que la Tercera Internacional estalinizada se había convertido. Los boletines eran leídos por intelectuales de todo el mundo. No cambiaban nada dentro de la Unión Soviética. Lo que Stalin entendió sobre la distancia. Hay algo que los exilios políticos del siglo XX enseñan una y otra vez y que los exiliados tardan siempre demasiado en aprender. La distancia no solo separa geográficamente, la distancia transforma la naturaleza de tu presencia política. Cuando estás lejos, todo lo que dices llega filtrado, retrasado, descontextualizado. Tus palabras pueden ser citadas fuera de contexto, tus posiciones pueden ser distorsionadas y tú no tienes manera de corregir en tiempo real la imagen que tus adversarios construyen de ti. Stalin entendió esto perfectamente. Y añadió algo más. Entendió que la figura del exiliado puede convertirse en una herramienta extraordinariamente útil para el gobierno que lo exilió. Si León Trotsky hubiera simplemente desaparecido, si hubiera vivido en silencio en algún rincón del mundo, escribiendo sus memorias sin hablar de política, habría dejado de ser útil para Stalin. Pero Trotsky no podía callarse. Era constitutivamente incapaz de callarse. Criticaba al régimen soviético, analizaba sus errores, pronosticaba su colapso, apoyaba a los grupos oposicionistas dentro de la Unión Soviética, y cada vez que lo hacía, Stalin tenía material fresco. A lo largo de los años 30, en los grandes procesos de Moscú, los juicios espectáculo donde decenas de antiguos líderes bolcheviques confesaron crímenes inverosímiles, el nombre de Trotsky apareció una y otra vez como el gran conspirador, el agente de potencias extranjeras, el arquitecto de sabotajes y complots que se extendían por todo el territorio soviético. Las confesiones eran falsas, los crímenes eran inventados. Pero el nombre de Trotsky era real y su actividad política desde el exilio era real. Y esa realidad le daba a las mentiras una textura de verosimilitud que resultaba devastadora. Cada artículo que escribía, cada boletín que publicaba, cada contacto que mantenía con grupos dentro de la Unión Soviética era presentado ante el pueblo soviético como evidencia de traición.
El hombre que había construido el Ejército Rojo fue transformado sistemáticamente en el enemigo número uno del Estado que había ayudado a crear. Los hijos. Pero la guerra de Stalin contra Trotsky no se libró solo en el terreno de las ideas y las acusaciones políticas. Se libró contra todo lo que Trotsky amaba. Trotsky tenía 4 hijos, 2 de su primer matrimonio con Alejandra Sokolovskaya, 2 de su segundo matrimonio con Natalia Sedova. Su hijo mayor, Lev Sedov, se convirtió en su colaborador más cercano en el exilio. Organizaba la distribución del boletín de la oposición, mantenía contactos con los grupos trotskistas en Europa, era los ojos y los oídos de su padre en el continente. En febrero de 1938, Lev Sedov murió en París después de una operación que debería haber sido rutinaria. Tenía 32 años. Los servicios de inteligencia soviéticos habían penetrado profundamente el círculo de colaboradores de Trotsky en Europa. Las circunstancias de la muerte nunca fueron completamente esclarecidas. Su hijo menor, Sergei Sedov, había decidido no seguir a su padre en el exilio. Había permanecido en la Unión Soviética, alejado de la política, trabajando como ingeniero. No era opositor, no participaba en ninguna actividad política. Fue arrestado en 1935, acusado de organizar actos de terrorismo. Fusilado en 1937. Tenía 29 años. Sus 2 hijas del primer matrimonio también sufrieron persecución. Zinaida, que había logrado salir al exilio y reunirse brevemente con su padre, cayó en una depresión devastadora, agravada por la separación de su hijo que había quedado en la Unión Soviética. Murió en Berlín en 1933. Nina murió en la Unión Soviética en 1928 de tuberculosis, mientras su marido era arrestado como opositor. 4 hijos, 3 muertos antes que su padre. 1 en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Alejandra Sokolovskaya, su primera esposa, fue arrestada múltiples veces y finalmente ejecutada en 1938. La guerra contra Trotsky era total, no distinguía entre el combatiente y los que simplemente llevaban su apellido. 4 países, 11 años, ningún lugar seguro. De Turquía, Trotsky pasó a Francia en 1933. El gobierno francés lo aceptó con condiciones restrictivas. No podía aparecer en París. Debía residir en zonas rurales. No podía hacer declaraciones políticas públicas. Trotsky violó sistemáticamente esas condiciones. No porque fuera imprudente, sino porque era incapaz de concebir su existencia fuera de la política activa. En 1935 fue expulsado de Francia y aceptado por Noruega. En Noruega se repitió el patrón, presión del gobierno soviético sobre el gobierno noruego, restricciones crecientes y finalmente, en 1936, una situación que bordeaba el arresto domiciliario. El gobierno noruego, presionado económicamente por Moscú, retuvo a Trotsky en una granja vigilada durante meses. En enero de 1937 llegó a México. El presidente Lázaro Cárdenas le ofreció asilo con una generosidad que contrastaba con la timidez de los gobiernos europeos. Trotsky se instaló primero en Coyoacán, en la Casa Azul de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo. México fue el lugar más largo que tuvo en el exilio. 3 años y medio. Una eternidad comparada con los desplazamientos anteriores. Pero la distancia geográfica no significaba seguridad. Los agentes de inteligencia soviética estaban en todas partes. Habían penetrado los círculos más cercanos a Trotsky. Conocían sus rutinas, sus contactos, la distribución de su casa. La pregunta no era si llegarían. La pregunta era cuándo. La noche de mayo. El 24 de mayo de 1940, a las 4 de la madrugada, un grupo de hombres atacó la casa de Trotsky en Coyoacán. El ataque fue organizado por el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, militante comunista, con apoyo directo de los servicios de inteligencia soviéticos. Entraron disfrazados de policías y militares. Dispararon más de 200 balas hacia el dormitorio donde dormían Trotsky y Natalia Sedova. Trotsky y su esposa sobrevivieron escondiéndose debajo de la cama. Su nieto, Vsevolod Platonovich Volkov, que tenía 14 años y vivía con ellos, fue herido levemente. Trotsky salió de su habitación después del ataque. Contempló los cientos de agujeros de bala en las paredes.
y dijo a sus guardaespaldas algo que revela todo lo que necesitamos saber sobre el tipo de hombre que era hasta el final. Dijo que el próximo intento sería mejor organizado. No hubo pánico, no hubo colapso. Había una lucidez casi sobrehumana ante el hecho de que alguien iba a matarlo, y era solo cuestión de tiempo. Y tenía razón. 20 de agosto de 1940. Ramón Mercader era un joven español, hijo de una militante comunista catalana, entrenado por los servicios de inteligencia soviéticos durante años para una misión específica. Había construido pacientemente durante meses una relación de confianza con el círculo cercano de Trotsky. Se había presentado como un joven simpatizante interesado en el pensamiento trotskista. Había ganado la confianza de una de las secretarias del exiliado. Había visitado la casa múltiples veces sin levantar sospechas. El 20 de agosto de 1940, Mercader llegó a la casa de Coyoacán con un artículo que quería que Trotsky leyera y comentara. Trotsky lo recibió en su despacho. Mientras Trotsky leía el artículo, Mercader sacó un piolet de su gabardina. Lo que ocurrió en los segundos siguientes es uno de los episodios más extraordinarios y más reveladores de toda esta historia. Trotsky recibió el golpe, un golpe que debería haberlo matado de manera instantánea. No murió, se levantó, se giró hacia su atacante, lo mordió en la mano con una fuerza que sorprendió al propio Mercader, y luego hizo algo que ningún manual de seguridad habría prescrito y que ningún hombre ordinario habría pensado en ese momento. Llamó a sus guardaespaldas y les ordenó que no mataran a Mercader. Que lo tomaran vivo, que lo llevaran ante las autoridades mexicanas para que pudiera ser interrogado. León Trotsky, con un piolet clavado en la cabeza, en los últimos minutos de su vida, pensaba en la utilidad política de mantener con vida a su asesino, para que pudiera testificar sobre quién había ordenado el ataque. Murió al día siguiente, el 21 de agosto de 1940. Tenía 60 años. Lo que quedó Ramón Mercader fue juzgado en México y condenado a 20 años de prisión, la pena máxima que permitía la ley mexicana. Cumplió casi la totalidad de su condena. Salió de la cárcel mexicana en 1960 y llegó a la Unión Soviética, donde fue recibido como héroe y condecorado con la Orden de Lenin y el título de Héroe de la Unión Soviética. El piolet utilizado en el asesinato existe todavía. Se conserva en el Museo de los Servicios de Inteligencia de Rusia en Moscú. Tiene todavía, según quienes lo han visto, una mancha oscura en la hoja. La Casa Azul de Coyoacán es hoy el Museo León Trotsky. Miles de personas la visitan cada año. El despacho donde fue atacado está preservado tal como estaba ese día. Los papeles sobre el escritorio, los libros en los estantes, las fotografías en las paredes. Y en el jardín de la casa, bajo una piedra con la hoz y el martillo, están enterrados los restos de León Trotsky y Natalia Sedova. El hombre que ayudó a cambiar el siglo XX está enterrado en el jardín de una casa en un barrio de Ciudad de México. Lo que la historia realmente premia. Hay una conclusión fácil de esta historia y hay una conclusión verdadera. La conclusión fácil es que Stalin era malvado y Trotsky era bueno, que el mal ganó y el bien perdió, y que eso nos dice algo terrible sobre el mundo. Hay verdad en esa conclusión, pero no es la verdad completa. La conclusión verdadera es más incómoda. La historia no premia al que tiene razón. La historia premia al que convierte su razón en consecuencias reales. Al que construye con paciencia y sin glamour las estructuras que permiten que sus ideas se implementen cuando llega el momento decisivo. Trotsky tenía ideas mejores que Stalin sobre casi todo lo que importaba. Sobre economía, sobre política internacional, sobre la naturaleza del socialismo, sobre los peligros del culto a la personalidad. Sus análisis del estalinismo, escritos desde el exilio, resultaron ser extraordinariamente precisos. Tenía razón, y esa razón no salvó a ninguno de sus hijos. No evitó que su nombre fuera borrado de las fotografías históricas, que su figura fuera eliminada de los libros de texto soviéticos, que durante décadas millones de personas en la Unión Soviética crecieran sin saber que el hombre que había construido el Ejército Rojo había existido. El poder real, el poder que dura, el poder que transforma la historia, no viene solo de la claridad intelectual, viene de la capacidad de construir estructuras humanas que sobrevivan a los momentos de crisis.
Viene de los vínculos que se construyen en los momentos ordinarios, cuando no hay nada en juego, cuando nadie está mirando, cuando la única razón para invertir en otra persona es que esa persona importa por sí misma. Trotsky no construyó esas estructuras, y cuando llegó la crisis no había nadie dispuesto a arriesgar lo suficiente por él. Las 4 preguntas que esta historia te hace. Y ahora, después de todo esto, después de los trenes blindados y los discursos históricos y los años de exilio y el jardín de Coyoacán, llegamos al lugar donde esta historia siempre quiso llegar. A ti. Primera pregunta. ¿Hay en tu entorno alguien que no sea el más brillante ni el más visible, pero que lleva tiempo asegurándose tranquilamente de que las personas a su alrededor le deban algo? Alguien que parece estar siempre presente en los momentos que importan, no porque destaque, sino porque nunca está ausente cuando se toman las decisiones reales. Segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que invertiste en alguien sin tener una razón inmediata para hacerlo? No porque necesitara su apoyo en ese momento, no porque fuera a ser útil para un proyecto específico, sino simplemente porque esa persona importaba y querías que lo supiera. Tercera pregunta, ¿confías en que tu competencia habla por sí sola? ¿Crees que los resultados son suficientes? ¿Que las ideas son suficientes? ¿Que el historial es suficiente? ¿Y si las personas que toman las decisiones sobre tu futuro no te deben nada, no te conocen realmente, no tienen ninguna razón personal para ponerse de tu lado cuando haya un costo en hacerlo? Cuarta pregunta, la más difícil de todas. ¿Estás jugando el juego que crees que estás jugando o hay otro juego ocurriendo simultáneamente? Más silencioso y más decisivo, del que no eres completamente consciente. Trotsky creía que jugaba al ajedrez del poder histórico. Stalin jugaba al ajedrez de los nombramientos y las deudas personales. Eran 2 juegos diferentes con el mismo tablero, y solo uno de ellos decidía quién gobernaba. El último pensamiento. Hay una imagen que me acompaña desde que comencé a estudiar esta historia en profundidad. Es la imagen de Trotsky en Prinkipo, en esa villa deteriorada rodeada de agua, escribiendo la historia de la Revolución Rusa, escribiendo con una lucidez extraordinaria el análisis de cómo las fuerzas históricas producen ciertos resultados inevitables, cómo las estructuras determinan los desenlaces, cómo el papel de los individuos, por brillantes que sean, está siempre enmarcado por fuerzas más grandes que ellos. Y mientras escribía eso, no podía ver que él mismo era el ejemplo más perfecto de su propia tesis. Era el individuo brillante atrapado dentro de una estructura que ya no controlaba. Era la demostración viviente de que la historia no tiene favoritos, de que el talento sin estructura es como la electricidad sin cables. Una energía inmensa que no llega a ningún lado. El hombre que nació para ganar nos enseñó al perder algo que ninguna victoria podría haber enseñado con la misma fuerza, que el poder no es lo que sabes, no es lo que puedes hacer, no es lo que has hecho. El poder es lo que ocurre cuando tú no estás en la sala. Y eso, solo eso, lo construye quien está dispuesto a hacer el trabajo invisible, el trabajo sin aplausos, el trabajo que nunca aparece en los libros de historia, pero que es el único que decide, en última instancia, quién escribe esos libros.